Muy buenos días. Estamos aquí con el gusto de siempre, con mis amigos. Víctor Ortiz a sus órdenes. ¿Se quieren presentar, por favor? Jorge Alejandro Blum, servidor. Buenos días. Y Sergio Avelar para servirles. Qué gusto de estar juntos. Pues viendo en la gran participación de nuestro programa anterior del despertar espiritual, nos dimos a la tarea de preparar una segunda parte y por eso estamos aquí en esta sesión, que ya conocen ustedes el nombre de Chile Mole y Picadillo, que ha gustado mucho, pero yo quisiera comentar algo que me llamó mucho la atención. Fue impresionante el número de visitantes que tuvimos con ese programa del despertar espiritual, y como nosotros hacemos reuniones para ver la continuidad de estas transmisiones, llegamos a una conclusión que debíamos manejar una segunda parte, y aquí estamos para eso, para dar una continuidad, porque se me hace muy notorio que tanta gente que sabemos que está en el mundo, pero que se nos damos cuenta que tuvo eco ese tema de despertar espiritual. Entonces, pues me di la tarea de investigar diferentes fuentes y voy a iniciar con una especie de antecedente a lo que dijimos en el programa anterior. Ese antecedente se refiere a las revoluciones existenciales en la historia de la humanidad. Hay que tomar en cuenta estos datos. Nada más son tres. A partir de que el hombre pisa este planeta, cómo ha ido caminando. La primera revolución la ubican los estudiosos como la agrícola, que es cuando el hombre descubre que la tierra le puede dar alimento. Antes se alimentaba cazando bestias, las asaban al fuego, ya conocían el fuego y así comían. Ahora no, esto fue en Jordania, según los historiadores, 9000 años antes de Cristo, primera revolución existencial. La segunda es la conocida como revolución industrial, 1767. El trabajo cambia de forma de manejarse. Antes era el hombre equipo, ahora ya alguien trabaja para alguien, y pasan los años y está muy ubicada esta revolución que se le llama revolución industrial. Y la tercera, los estudiosos lo ubican alrededor de 1990 de nuestra era, en donde la califican, y con justa razón, como la revolución económica, ya que a partir de ese tiempo, años más, años menos, todo en este momento gira alrededor del dinero. Haciendo una pequeña reflexión muy personal, creo que en el campo humano todo tiene un límite y un fin. Entonces, esta revolución económica, pues yo siento que no va a ser eterna. Sí, sí. De ahí que cuando yo manejaba esto en otros lugares, les preguntaba cuál puede ser la cuarta revolución. Les ponía interrogaciones, la gente que se reflexionaba, y llegamos a la conclusión de que efectivamente la que sigue es la revolución espiritual, ¿sí? Tomando en cuenta estos antecedentes. ¿Por qué? Porque Dios no falla, nosotros sí hemos fallado, y todavía nos jala mucho ese afán de tener en lugar de ser, pero Dios sabe lo que tiene entre manos. Hay una frase de San Agustín que me gusta mucho, que dice que el plan de Dios se escribe en el corazón del hombre, ¿sí? Y atrás de esto hay mucho que mencionar, ¿verdad? Entonces yo lo quise poner así como antecedentes, ¿sí? Y quisiera referirme a un filósofo mexicano, Agustín Fernández Basado del Valle. Ya murió, tuve oportunidad de conocerlo en Monterrey, y no quiero decirlo en memoria, quiero reproducir algunos textos de su libro que se llama Vocación y Estilo de México, de Agustín Fernández Basado del Valle. Me voy a permitir leerlos. Dice así: México también es el nombre de una esperanza humana, factores espirituales atesorados por nuestra raza hacen predecir que jugamos una importante carta en el porvenir histórico. Ahí está ya presente México en el caminar de la humanidad. La espiritualidad mexicana lo posibilita para irradiar en torno suyo a una era más universal y humana, como que estamos en los umbrales de una nueva era. Voy a dar dos líneas más de él. Este espíritu señorial del mexicano tiene mucho que aportar a este mundo cada vez más impaciente, brutal y exasperado, por poner las palabras de Agustín Basabe.
Y termino con el texto. Las reservas espirituales de nuestro pueblo pueden ser una fuerza muy apreciable en nuestros días. No sé qué opinan ustedes. Bueno, es indudable que estamos viviendo una revolución económica, Así es. pero económica y a la vez curiosa, porque encontramos que regímenes que en teoría son comunistas, como es el caso de China, se manejan como capitalistas. Entonces, algunos países también le combinan, ¿no? Tenemos el caso de España, con un gobierno socialista, pero predominantemente en manejo capitalista. En América Latina, sabemos el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, entre otros países, y por ahí se rumora que México lo quieren meter en ese pues conjunto de países de izquierda, lo cual sería caótico a mi punto de vista. Pero hacia allá es donde van los líderes del Foro de Sao Paulo, que creen que la forma de acabar con la pobreza es a través del socialismo y comunismo. Personalmente yo no estoy de acuerdo. Sergio. Me acordé ahorita de una experiencia personal. Yo trabajé en Hershey, Sí. Hershey en México, la fábrica de chocolates, y era ahí líder de un proceso que se llamaba Quality Through Excellence, la calidad a través de la excelencia personal. Y me tocó una vez ir a Pensilvania, donde está la oficina matriz de Hershey, y en la convivencia con diferentes líderes, de los líderes en las compañías de Hershey, de este Quality Through Excellence, a la hora de la comida me pidieron que orara. Y entonces oré más o menos con estas palabras en inglés. Le dije: Señor, bendícenos, bendice sus alimentos, concédenos tener hambre y sed de ti. Y me acuerdo el impacto, o sea, sentí el impacto que tuvo esa oración breve, cómo medité en lo que significa que los mexicanos podamos compartir esas reservas espirituales que tenemos, Sí. aunque con una preocupación. Las nuevas generaciones, los jóvenes mexicanos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿tendrán ese tesoro o lo estarán perdiendo? Pues hay que rescatarlo, ¿no? A través de nosotros mismos, ¿verdad? Sí, de hecho yo ya hice un grupo con mis 3 nietos varones. Ya, vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Pues complementando lo que acabo de mencionar, quiero ser sincero, me sigo apoyando en el libro de La Mujer Dormida, porque trae textos justo a lo que queremos mostrar a nuestro auditorio sobre ese aspirar a ese despertar espiritual. Entonces me voy a permitir leer textos del mismo libro de La Mujer Dormida de Vera Luz, puntualizando lo que el autor quiere decir en cada uno de ellos. El primer texto dice así: existe un largo progreso ascensional del género humano, desde su aparición en la Tierra, caracterizado por una paulatina ampliación de conciencias. Me gustó mucho ese concepto, una paulatina crecimiento de conciencias. Vamos a ver cómo lo desarrolla el autor. Dice: esta ampliación de conciencia contempla 3 definidos escenarios. Me gusta porque hay mucha objetividad en esto. El primer escenario, un notable incremento en la inteligencia racional, ¿sí? Voy a dejar hablar de la segunda parte y la tercera, que son importantes, como hacen una especie de juego entre los conceptos. Un segundo escenario marcado por un crecimiento de una inteligencia emocional. O sea, el primero es crecimiento de inteligencia racional. Segundo, un ascenso en crecimiento emocional, que es tan importante.
Y obvio, la tercero es un equilibrio entre las dos inteligencias. Entonces, según Ayocuan, las eras históricas se componen de diferentes culturas, en donde en una predomina lo racional, en otra lo emocional, y en otra un equilibrio entre las dos. Es lo que el autor dice, todas estas culturas conforman las llamadas eras históricas. Entonces me hace algo muy objetivo, muy entendible además, ¿verdad? En el tercer párrafo el autor dice así, la cultura occidental vino a cerrar una era histórica de equilibrio entre la inteligencia y la intuición. Entonces dice el autor de este libro que estamos viviendo la parte final de la cultura occidental que nace en Grecia aproximadamente entre los años 700 y 400 antes de Cristo. O sea, estamos viviendo esa parte final de esa llamada cultura occidental. Entonces, me voy a permitir cerrar esta segunda parte con estos textos que me parecen muy adecuados. No se me hacen complejos si los analizamos bien. Entonces, en el siguiente párrafo, el señor Ayocuan dice así, al igual que las culturas que precedieron a la cultura occidental, esta también nació, creció, llegó a su cúspide, decreció y llegó a un estado de fosilización y finalmente ha comenzado a desintegrarse. Se lo estamos viendo, cómo está el mundo. Sí. Ahí está la clave. Se está desintegrando esta cultura que pudiera ser la que va a anteceder a la que tanto anhelamos, que es la cultura espiritual, ¿verdad? Por eso, pues viendo la participación tan nutrida de ustedes, nos dimos a la tarea con mis amigos de decidir manejar esta segunda parte. Voy a manejar dos párrafos más. Dice, la nación que cuenta actualmente con mayores probabilidades para dar comienzo a una nueva cultura es México, este país. ¿Sí? Por otro lado, vemos, se hace patente que estamos viviendo un combate espiritual a todo lo que da. ¿Sí? No sé qué opinas tú, Sergio, de ese combate espiritual. No, pues definitivo, nada más que esa es una constante en la historia. Quisiera brevemente mencionar, me hiciste recordar, por una parte, a Teilhard de Chardin. Ándale, cuando habla, me ganaste la boca. Cuando habla, él fue antropólogo jesuita. Lo ganaste. Y a partir de sus investigaciones, él propuso una hipótesis de cómo explicar la evolución de todo el cosmos. Exactamente. A partir de Jesucristo, que es el alfa y la omega de la creación. Exactamente. Y entonces, también recordé, acabamos de celebrar la Pascua, sí, nosotros los católicos, y en la vigilia de las vigilias, en la vigilia madre, en el sábado santo, en la ceremonia del fuego, al principio de la vigilia, el sacerdote, el cirio pascual que representa a Cristo Jesús, lo iba grabando e iba poniendo ahí unos granos de incienso. Y cuando iba grabando, usó esta expresión, no la recuerdo textual, pero era más o menos así. Cristo Jesús, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A él la gloria por los siglos de los siglos. Excelente. Él es el principio de la humanidad y el fin hacia donde va. Sí, es la causa eficiente, la causa final. De él salimos y hacia él vamos, todos. Esa es al menos nuestra fe católica. Y me hizo recordar eso y me afirmé en esa convicción. Porque en un libro muy pequeño de él mismo dice, la evolución va a terminar con lo espiritual del hombre. Por eso nos interesa mucho esto. Y para concluir, pues voy a leer el último párrafo que aparece en el libro de La Mujer Dormida. Dice, para que la próxima cultura logre desarrollarse, precisará abarcar a la totalidad de la humanidad, no nomás a este país, a la totalidad de la humanidad, y no únicamente a los habitantes de una más o menos extensa porción del planeta. Dicho en otras palabras, la cultura del futuro deberá tener como característica fundamental un espíritu universal. Y lo asocio con lo que el historiador mexicano Gutiérrez Ribón dijo, que la palabra México, la palabra original es Mexico, tiene dos acepciones.
La terrena significa en el extremo del cordón umbilical de la luna. Y la dimensión divina, o sea, la acepción divina dice la unidad de todos los pueblos. Entonces, como que este país está llamado a que en un futuro la luz del Espíritu Santo abarque a toda la humanidad y que México sea ese pilar fundamental. Pues con esto concluimos. ¿Podría hacer un Claro que pequeño sí, comentario? claro que sí. Cuando salió a la luz la primera parte Sí, de este material, en los comentarios hubo personas que nos mandaron el mensaje de que la religión católica no era la base para la renovación espiritual, combate espiritual. para el combate espiritual. Aquí quiero comentar, sin ánimo de ofender, sin ánimo de crear una pugna, que respetamos todas las religiones. Nosotros creemos que la religión católica sí está cimentada para el crecimiento Sí, ya lo dijo espiritual. Sergio, Así Jesucristo, es. el alfa y el omega. Sí, pero también dentro de Jesucristo, el alfa y omega, están nuestros hermanos separados, con los cuales compartimos nuestra creencia en Jesús, o sea, llámese luteranos, llámese de cualquier Otras denominaciones. Pero como presbiterianos, dice Sergio, respetemos metodistas, lo que piense cada persona, ¿no? respetemos lo que dice Sí. cada persona y tratando de no crear de controversia, sino de compartir conocimiento simplemente. Sí, lo que queremos con todo esto es, retomando lo que se mencionó, un ascenso, un progreso en la inteligencia racional, Ujú. en la inteligencia emocional y en la inteligencia, yo diría, espiritual. Espiritual. Eso es lo que pretendemos con estos programas. Así es. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por atendernos. Gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias.